Buenas tardes, mi nombre es Kevin Josué Valle, soy alumno de la Universidad José Cecilio del Valle, de la clase de Ecología, junto a la catedrática doctora Ana María Paguada. Les vengo a brindar y vengo a dar un análisis sobre los ciclos biogeoquímicos, un análisis fundamental sobre la dinámica, el rol y la interdependencia del carbono y el agua. Vamos a ver la primera parte, que sería la explicación de los ciclos biogeoquímicos. El ciclo del carbono y el ciclo del agua. Veremos su definición, funciones y su relación. Pero antes que nada quería comentarles sobre qué son los ciclos biogeoquímicos, porque muchas veces damos por sentado ciclos que nos han enseñado en secundarias o en escuelas, ciclos que podrían ser tan interesantes como el ciclo del agua. Ni siquiera comprendíamos a veces que el ciclo del agua es un ciclo mixto. Pero justamente ahorita vamos a ver un pequeño análisis si son los procesos naturales que reciclan elementos esenciales, ya sean carbono, agua, oxígeno o fósforo. En diferentes formas químicas mediante hacia los organismos, desde el medio ambiente, perdón, hacia los organismos vivos y viceversa. Estos ciclos, hermanitos, son fundamentales para la vida, ya que permiten los nutrientes circulen constantemente a través de la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera. La clasificación de estas son tres tipos principales. Son los gaseosos, los sedimentarios y los mixtos. Vamos a observar exactamente dos clases de ciclos biogeoquímicos, que son constantemente los que más se hablan, pero en los que menos se da análisis porque se da por sentado. Vamos a empezar con el ciclo biogeoquímico, el carbono o el famoso CO2. El ciclo del carbono es el proceso biogeoquímico mediante el cual el carbono se intercambia entre la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la idiosfera. Entonces, observamos que en nuestro cuadro que el carbono primeramente viene de la respiración animal, en ella se encuentra el carbono orgánico y también los transportes y emisiones naturales. Si nosotros observamos el cuadro que puede pero acá observamos que el CO2 pasa a tener fotosíntesis y después logra a la respirar, llega hasta la parte de abajo, hasta la parte de los muertos, y sube hasta la parte de los transportes y emisiones. ¿Por qué hace esto? Porque sus procesos principales son la fotosíntesis, la respiración, la descomposición, la combustión y el intercambio oceánico. Por eso nosotros observamos que empieza desde la fotosíntesis y baja hasta la parte descompuesta de la Tierra y luego vuelve a subir y encontramos que hay dos líneas más, y si ustedes observan, esas dos líneas más son los fósiles y combustible de los fósiles. Encontramos la combustión y el intercambio oceánico, y también en la otra flecha podemos ver la parte de descomposición, ya podría ser descomposición animal o la descomposición humana. Encontramos que sus principales reservorios son los océanos, los suelos, la biomasa terrestre, los combustibles fósiles y la atmósfera. La importancia ecológica es la base fundamental de toda la vida en la Tierra. Como pilar de las moléculas orgánicas, permite la estructura celular y el almacenamiento de energía. Además, regula el clima global y sostiene los ecosistemas a través del ciclo de carbono. El ciclo del carbono es aquel que nos permite tener exactamente, su importancia lo dice, es la base fundamental de la vida en la Tierra. Encontramos que la fotosíntesis se encuentra en él porque es la manera en la que la hoja logra tener vida. Vemos que los animales están en él porque es la manera en la que los animales respiran vida. El CO2 es la molécula de carbono que nos permite a nosotros tener aire, respirar, realmente obtener el famoso dióxido de carbono, que es carbono y oxígeno juntos. Encontramos que el CO2 se encuentra en nuestra atmósfera y en nuestra hidrosfera, y eso provee a cada uno de nosotros la respiración, permite la estructura celular y el almacenamiento de energía. Y también, este es un tema que va a hablar mucho en este video, regula nuestro clima global y sostiene los ecosistemas a través de sí mismo.
regula cómo está nuestro clima actualmente. La falta de CO2 en el planeta Tierra podría llegar a ser que nuestro planeta sufra de calores intensos, que es lo que se vive actualmente. Y nosotros podemos observar en el siguiente ciclo biogeoquímico, el ciclo biogeoquímico del agua, que este proceso está y va de la mano del ciclo del carbono, porque este es el proceso continuo en el que mediante el agua circula por la Tierra, cambiando entre sus estados sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Recuerdan los que les decía sobre los ciclos biogeoquímicos? En los tres principales encontramos el ciclo mixto. El ciclo del agua forma parte del ciclo mixto, ya que se encuentra en sus tres fases. Vemos que sus principales procesos son la evaporación, la transpiración, la condensación, la precipitación y la infiltración discorrentía. Observamos en el cuadro de la izquierda que todo empieza con la precipitación, o sea, la lluvia llega hasta el tierra y ahí se encuentra en la colección. Vemos como la lluvia que está en el suelo, en los mares, en los lagos, es evaporada y llega a la condensación de las nubes y se repite todo de nuevo. Es el ciclo que más se ve en escuelas, pero sus principales reservorios en nuestro planeta, que es rico de agua, es el mar el océano con un 97% de depósito natural. Le siguen después los hielos polares con un 2%, el agua dulce, el agua subterránea en acuíferos y en menor medida los lagos y ríos de la atmósfera. Observamos que la importancia ecológica va con la importancia ecológica del carbono, ya que el ciclo del agua es el motor ecológico fundamental del planeta. Si con el carbono nosotros podemos respirar, con el agua nosotros podemos mantenernos respirando día a día. Muchas veces se da por entendido de que para evitar la calor se tome un refresco o se tome alguna bebida, pero no hay nada más refrescante para el cuerpo humano que tomar agua en nuestras necesidades de sed, ya que es un refresco natural a la composición humana. Su función principal es mantener la disponibilidad de agua dulce, transportar nutrientes esenciales y regular el clima global para sustentar la biodiversidad en ecosistemas terrestres y acuáticos. Lo voy a mencionar muy por encima acá, pero gran parte de nuestro problema actual en nuestro clima global es la gran contaminación que sufre este ciclo. ¿Por qué voy a hablar exactamente de estos dos? Porque nos pedían relacionar el agua y el carbono, ambos ciclos, y me parece muy bonito como los dos parecieran que están hechos para estar juntos. El ciclo del agua y el ciclo del carbono están intrínsecamente conectados. El agua actúa como el vehículo principal para el transporte y almacenamiento del carbono. Podemos ver esto en la fotosíntesis. Las plantas utilizan la energía solar para combinar el dióxido de carbono o CO2 de la atmósfera con el hidrógeno y el oxígeno del agua, creando moléculas de azúcar que sirven como base para la vida. Como les decía antes, el planeta Tierra es un planeta muy rico en agua. Estamos un 97% lleno de agua. Nuestro gran planeta es más agua que tierra. Vemos que, como les comentaba antes, el cambio climático global es el exceso del carbono. A esto me refería, que me pareció muy interesante cómo estas dos cosas tendrían que estar juntas. Si hay mucho CO2, va a haber poca agua. Pero si hay mucha agua, va a haber poco CO2. Entonces nos es necesario que a mayor temperatura esté el agua necesaria. Pero justo aquí es donde les quiero hablar sobre la parte 2, el análisis del caso ambiental. Vamos a hablar sobre un análisis bastante triste o pesado para muchos, ya que la contaminación de agua es la alteración de su composición natural por sustancias físicas, químicas o biológicas. En regiones como Honduras, el principal detonante es el vertido sin tratar de aguas residuales, domésticas e industriales a ríos y lagos, sumado al impacto global de los microplásticos y pesticidas. ¿Qué ciclo biogeoquímico, está involucrado en Principalmente es el agua. El carbono también,
pero siento que el agua, principalmente el agua, es el que sufre de la contaminación de la misma. Vemos que el ciclo del agua es el principal biogeoquímico, porque al conectar la atmósfera con la Tierra y los océanos, actúa realmente como un vehículo principal, por el que se transportan y dispersan contaminantes como microplásticos, metales pesados, productos químicos a través de la hidrosfera, y en cómo el ser humano afecta y altera este ciclo es increíble, porque es la actividad humana la número uno en alterar el ciclo del agua. No vemos otra actividad viva o biodiversa en este lugar, que en este planeta, disculpa, que sea tan, tan grande en alterar un ciclo como los seres humanos en el agua. Nosotros aceleramos de forma drástica procesos naturales que toman cientos o miles de años en ocurrir. Ahora, ¿por qué ocurren de forma acelerada y drástica? Gracias a la intervención humana. Las actividades humanas alteran el ciclo del agua al modificar sus flujos naturales y acelerar el cambio del climático. ¿Por qué sufrimos calores hoy en día? Porque cuando nosotros tenemos una botella, la tiramos en un puente seco, pero no sabemos que ese puente seco tiene un canal y ese canal va a ir a dar aguas negras y esas aguas negras van a ir a dar a algún lago o río. Estamos contaminando nosotros mismos el 97% de nuestro planeta. Realmente es triste ver cómo las inundaciones, las deforestaciones disminuyen la humedad ambiental y entonces hay una extracción masiva que agota los acuíferos, mientras que las emisiones elevan la evaporación y causan sequías o tormentas extremas. ¿Qué consecuencias ecológicas se presentan? Pérdida de la conectividad hidrológica, o está quizás la consecuencia más grave: los ecosistemas acuáticos dependen de estar conectados. Los ríos que alimentan humedales, inundaciones o que nutren planicies. ¿Cuál es la consecuencia más grande? Al construir barreras o desviar cauces, los sistemas lénticos como lagunas quedan aislados. Esto impide que los nutrientes fluyan, que los peces migren para desovar y que el agua se renueve naturalmente. El resultado es un ecosistema estancado que tiende a la degradación. Muchas veces observamos cómo las tortugas pueden llegar a tener o pueden entrar a ser animales en peligro de extinción por el simple hecho de que justo ahora alguna pajilla, algún plástico es echado a alguna laguna, es echado a algún río, y eso solo lo sufren los ecosistemas que están debajo de los ecosistemas que están en el océano. Exactamente. Las mayores víctimas que sufren de estas consecuencias son los peces y son los seres vivos que están en el ecosistema acuático. ¿Qué soluciones podemos brindar para evitar la contaminación del agua? Yo he pensado dos soluciones que nos pueden ayudar demasiado, y una de ellas sería implementar la infraestructura verde. Me refiero a los sistemas de drenaje que realmente sean sostenibles. En realidad, en lugar de depender únicamente de tuberías sin concreto, sería imitar o buscar una solución que busquen imitar el comportamiento natural del agua en entornos urbanos y agrícolas. ¿En qué consisten? En crear jardines de lluvia, pavimentos permeables y techos verdes. Estos elementos permiten que el agua de lluvia sea absorbida por el suelo o filtrada por la vegetación antes de llegar a los drenajes o cuerpos del agua, porque es viable, es modular y puede aplicarse en pequeñas escalas. Vemos que el impacto puede ser masivo, ya que reduce drásticamente la velocidad de la escorrentía, evita inundaciones repentinas y, más importante, recarga los acuíferos subterráneos en lugar de simplemente tirar el agua al río. Además, ayuda a filtrar contaminación básicos antes de que lleguen al sistema léntico.
También podemos ver la creación y restauración de zonas de amortiguamiento. Esta solución se enfoca en proteger y rehabilitar las áreas de transición entre la tierra y el agua. ¿En qué consiste exactamente? En establecer franjas de vegetación nativa, los árboles, arbustos y pastos, por ejemplo, alrededor de cualquier cuerpo de agua. Estas zonas actuarían como un riñón natural del ecosistema. ¿Por qué sería viable? Porque es una solución basada en la naturaleza. No habría infraestructura humana o no habría algo de parte de los humanos que alteraran este ciclo o que alteraran más la contaminación. Podemos ver en el impacto que vamos a lograr una filtración de agua, la estabilidad y una sombra. Me refiero a que cuando a filtración es que las raíces de las plantas van a atrapar y van a absorber en exceso los nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, evitando la eutroficación, así evitando también nuestro cambio climático global. También podemos ver que la estabilidad previene la erosión de las orillas, manteniendo la estructura en la zona béntica intacta, ya que esto nos ayuda a evitar que podría ser muy fácil, la naturaleza así como es, hacer que una represa se caiga, hacer que una represa explote o hacer que una represa deje de funcionar por sí misma gracias a la multitud o la cantidad de agua que podría reservar. Como en este caso sería algo natural, no habría esa consecuencia. Y también podemos ver que esto regulará el agua y la mejorará las condiciones para la fauna acuática y gracias a Dios reducirá la evaporación excesiva. Como podemos ver, el ciclo del agua, el ciclo del carbono son de gran ayuda, pero también vemos la consecuencia grande y es que el ser humano interfiere tanto en ellos que logran contaminar el agua de tal manera que lo que se supone que debería ser nuestra gasolina está empezando a ser nuestra propia debilidad. Empezamos a encontrar enfermedades en el agua, el cual no deberían tenerlas, y encontramos cosas radioactivas, empezamos a ver radiación, empezamos a ver alteraciones realmente humanas. Esta clase se trata sobre los ciclos biogeoquímicos. Espero puedan y hayan podido entender al menos un poco. Es de un placer haber explicado un poco sobre los ciclos biogeoquímicos y sobre la contaminación del agua. Como repito, mi nombre es Kevin Josué Valle, perteneciente a la Universidad José Cecilio del Valle, con la catedrática doctora Ana María Paguada de la clase de Ecología. Pasen buena tarde.